De soda y nos vamos en el estudio del día de hoy, la llave para una vida feliz, número 7. Y acuérdense que hoy están todos invitados al culto de oración. Les estaremos esperando a las 7 de la noche. Este es su servidor, predica en la mitad del mundo, así que quiero invitarles a todos ustedes, hermanos, que están ahí en la mitad del mundo del redondel, la avenida Equinoccial, hacia el último semáforo, al ladito de Pizzería Leñador. Ahí estamos, la Iglesia Bautista Betania y todas las Betanias abiertas el día de hoy para darles a todos ustedes las más cordiales de las bienvenidas y juntos orar para aprender a orar con fe. All right. La siguiente llave debemos utilizar para cerrar sentimientos negativos en el corazón. En este estudio, la llave para una vida feliz, y cada día tiene una llave. Ya vamos acumulando algunas llaves y espero que usted en este día se acuerde. Por eso le invitamos a que usted escriba. Cuando usted escribe, de pronto puede revisar cuáles son las llaves que ya hemos estudiado, para yo no hacerlo o para hacerlo. Las llaves que abren para hacer, las llaves que cierran para no hacer. Esta es una llave que debe cerrar sentimientos negativos en nuestro corazón. ¿Ya se imagina cuál palabra es? Hoy vamos a estudiar la palabra aborrecer. Ahora, la palabra aborrecer tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Ahora te voy a dar el significado de esa palabra e inmediatamente usted va a ver cuál es la parte positiva de aborrecer y cuál es la parte negativa de aborrecer. ¿Ok? Aborrecer es tener repugnancia o rechazo a una persona o cosa. Este es el significado de esta palabra y de esta llave que vamos a estudiar el día de hoy. Tener repugnancia o rechazo a una persona o a una cosa. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿En qué sentido? El ser humano tiene que aborrecer el pecado, no amar el pecado. Amar la palabra de Dios, pero aborrecer el pecado. Esa es la parte positiva. Ahora, la parte negativa, aborrecer o rechazar o tener repugnancia de una persona, eso es lo negativo. Yo no puedo aborrecer a nadie. Yo tengo que aborrecer de pronto lo que la persona hace, que Dios condena, no que yo condeno. Acuérdense que el ser humano, usted no puede condenar a nadie. Usted no es Dios. Por ende, esta llave tiene que cerrar cosas negativas. Yo tengo que amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, no a la persona. Dios ama a la persona, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Por ende, yo también tengo que aprender eso. Yo de pronto tengo que amar a la persona, pero no aceptar lo que esa persona está haciendo. Y vamos a aprender la parte negativa de esto de aborrecer. Escuche bien esto, hermano. Si no rechazamos este sentir, no cerramos este sentir en nuestro corazón, entonces nuestro corazón se llenará de odio y amargura. Eso es lo terrible de aborrecer, lo negativo. Lo positivo es que, obvio, que si usted aborrece lo malo, estará súper bien porque amará lo bueno y será libre. Por otro lado, si usted aborrece a la persona, amados míos, y siente repugnancia, y aquí qué terrible, hermanos, y hablemos la plena, en pleno siglo XXI, y que la gente todavía esté pensando que los blancos son superiores a los afroecuatorianos, o que los afroecuatorianos son mejores que los indígenas, o los indígenas mejores que los mulatos, y que los mulatos sean mejores que los mestizos. Hermanos, todos somos seres humanos, y hay sangre roja corriendo por nuestras venas. ¿Qué es ignorancia pensar que de pronto en los afroecuatorianos hay sangre azul, y en los mestizos hay solamente sangre roja? Acuérdense que todos nosotros tenemos un distintivo, aunque por afuera somos diferentes. Sangre roja corriendo por nuestras venas y toda calavera es blanca y ñata. Así sea blanco, sea afroecuatoriano, sea mestizo, sea mulato, sea indígena, hermanos queridos. Y esa torpeza a veces, hermanos queridos, de que el uno odia a otro ser humano por no tener la misma condición social, o no tener, hermanos queridos, la misma etnia o el mismo credo. Eso no se puede hacer. Acuérdense, hay una gran diferencia entre rechazar a la persona a rechazar lo que la persona hace. El cristiano tiene que dejar bien claro, nosotros estamos aquí para amar a la persona, aunque rechazar o aborrecer lo que esa persona hace. Eso es lo que hace Dios. Ama al pecador, aborrece el pecado. Nosotros los cristianos tenemos que ser así igualitos. Amamos a todo ser humano, aunque de pronto aborrecemos lo que esas personas hacen. Y escuchen, Dios nos manda a no actuar en venganza.
Y escuche bien esto. ¿En qué sentido la venganza y por qué te digo esto? Por guardar este sentimiento en el corazón, un hermano es capaz de matar a otro en venganza. Oiga, hermano, y eso es lo que ha pasado a veces. Usted lea la Crónica Roja. ¿Por qué hay ese odio? Justamente porque no acepta a la persona. Y cuando tú aborreces a la persona, empieza con un sentimiento de aborrecimiento. Pero después ese aborrecer se convierte en algo más letal y más venenoso como el odio. Y el odio, hermanos míos, se consuela con el deseo de matar, con el deseo de destruir o con el deseo de venganza. Y es este sentir, hermano, que empieza con un sentimiento, que comienza como una raíz de amargura y comienza a crecer en aborrecimiento y luego en odio y luego consolándose en vengarse y en querer matar, que nos hace pecar contra Dios. Y en la historia, en la Biblia, en el principio de la historia, hermano, en el libro de Génesis, había un varón que se llamó Jacob, que tuvo 2 hijos. El mayor, el primogénito, se llamó Esaú y el menor se llamó Jacob. ¿Ok? De Isaí, hermanos queridos, miren, les convierto rapidito así la historia. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo gemelos. El uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. ¿Ok? Jacob, conocen la historia, si no lo han leído, les invito a que lean Génesis, es un libro fascinante. Jacob estafó a su hermano y le robó la primogenitura y por ende la bendición de su padre, haciéndose pasar por él. Cuando Esaú se enteró de lo que había hecho su hermano, lo aborreció de tal manera que, como te digo, cuando usted no ventila ese sentimiento de aborrecer, esto se convierte en odio. Y el odio alimentado por el pensamiento y por los sentimientos, uno comienza a actuar en venganza. Y no es regalando flores, sino hasta el deseo de matar. Quiero que usted vea esta historia en el libro de Génesis, en el comienzo de todas las cosas. Si usted me acompaña, por favor, y vamos a leer Génesis capítulo 27, versículo 41. Génesis 27, 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. A veces hemos visto, hermanos míos, tantas cosas tremendas en el país. Por celos amargos, por envidia, y todo eso alimenta el sentir el desprecio o repugnancia o rechazo a una persona. Cuando de verdad los ecuatorianos deberíamos tener una unidad, hermano. Qué lindo que el mundo conozca el Ecuador. A más de tener lindos paisajes, a más de tener lindas playas, lindas carreteras. Imagínense que el mundo diga: venga al Ecuador, el país número 1 en amor, en unidad y en condescendencia el uno con el otro. Qué lindo que el mundo nos conozca así. Y no que digan: el Ecuador un país dividido. La costa odia la sierra odia la costa y sierra odian al oriente, y el oriente odia la costa y la sierra y la región insular. Y la región insular, ahora, hermanos queridos, qué horrible que pensemos así. Como que los costeños somos más que los serranos somos más que los costeños, o más que los del oriente, o más de los que son de las islas. No, hermanos queridos, somos ecuatorianos y tenemos que tener esta unidad. Pero cuando a nosotros desde pequeños nos siembran en el corazón aborrecimiento a ciertas etnias, a ciertos credos, a ciertas razas, hermanos queridos, entonces nosotros vivimos llenos de odio, llenos de desprecio, llenos, hermanos queridos, de superioridad, cuando de verdad no somos nada. Y por eso esta llave tiene que cerrar estos sentimientos negativos en mi corazón y uno ponerse a cuentas con Dios. Usted el día de hoy, hermanos queridos, Dios es amor. Y si tú dices que crees en Dios y que tienes a Dios en tu corazón, si Dios es amor, ¿por qué tú tienes odio? ¿Y por qué tú te complaces y te consuelas deseando el mal a esa persona que de pronto tú aborreces? Como lo que estás viendo aquí entre 2 hermanos, 2 gemelos. El uno se consolaba: ya mismo se muere mi papá, y muriéndose mi papá, yo te corto el pescuezo. Qué terrible que es eso, hermano. Y de pronto así estás tú en esta mañana. Literalmente estás pensando en contratar a algún sicario para acabar con ese enemigo tuyo. Hermanos queridos, eso no puede ser así. Usted no puede
acabar la violencia con violencia. Usted no puede exterminar a los enemigos o a las personas que le oponen, aborreciéndolos y deseándoles la muerte. Eso no es un deseo de parte de Dios. Y escucha bien esto, hermano. Dios nos manda a no actuar en venganza, sino en amor, aunque nos aborrezcan y sean nuestros enemigos. Eso es lo que es contrario a la palabra de Dios, a las religiones o a cualquier otra cosa, hermano. Como te digo, en este programa te enseñamos nosotros una relación con Dios y lo que Dios nos manda. Lo natural en un ser humano es, tú me la haces, tú me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Un hombre que recibió el Premio Nobel de la Paz, una persona de la India, un hindú, Mahatma Gandhi. Él dijo que si hubiéramos puesto en práctica esa ley, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, al menos aquí en el Ecuador, estuviéramos todos tuertos y desmuelados. Porque, hermanos queridos, si la cuestión fuera la venganza, la mayoría de nosotros, algunos estuvieran tuertos, otros ciegos, y la mayoría desmuelados. Pero qué bueno que vino el Señor Jesucristo y cambió esa ley. E inclusive en la ley del Antiguo Testamento, la ley no era de que aborrezcas a nadie, y más bien si tú veías a tu enemigo, que no te hagas el loco, que no te escondas, y más bien le ayudes. Eso es lo que es de cristianos, hermano. Cristiano no es solamente hablar de Dios y del amor. Cristiano es actuar en amor aún con las personas que nos aborrecen, aún con las personas que yo sé que se considera mi enemigo. La Biblia me dice cuando se le pierda algo, cuando necesite de algo, tú no te escondas y ayúdale. Ahí está el amor de Dios. Y nótese esto. En el libro de Éxodo, mis amados queridos, permítanme leer capítulo 23, versículos 4 y 5. Éxodo, capítulo 23, leo el 4 y el 5, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Te das cuenta qué bello que es Dios? Y eso es lo difícil de ser cristiano. Eso es lo difícil de ser cristiano. Ser cristiano de verdad, hermano, un cristiano de verdad, no un religioso que se va a sentar a una iglesia. El cristiano de verdad, el que vive la vida cristiana, es difícil, por eso necesitamos de Dios. Estos no son actos legalistas, estos van el acto directamente contra los sentimientos del corazón. Porque cuando usted ve a un enemigo que le va mal, normalmente, ¿qué hace usted? Nos gozamos. Uy, bien hecho, Dios te castigó. Dios no hace eso, hermano. Ese fue tu deseo de complacerte de ver a tu enemigo caído. Y eso es algo negativo que usted no debe de hacer. Más bien en su corazón tiene que decir, mi enemigo le fue mal, tener misericordia y decir, voy ahí a consolarle. Como dice aquí la Biblia. Tú ves que se le perdió algo a tu enemigo y tú lo encuentras, no es decir, bien hecho, ahora te friegas, ahora no te lo doy. Eso es humano, carnal, diabólico y satánico. Nosotros tenemos que cerrar esa llave y no permitir que nada aborrecible entre a mi corazón, porque eso me va a amargar, eso me va a envenenar. Una persona que aborrece a otra persona es una persona que pretende tomar veneno y querer que se muera la otra persona. Usted es la persona que vive envenenada. Usted es la persona que vive amargada. Usted es la persona que vive en una cárcel de furia. Simplemente por guardar esos sentimientos y usted no los ha rechazado y sacado de su corazón. Amados míos, los que andan en malos pasos aborrecen la reprensión de la palabra de Dios. Yo sé que rápidamente este programa está tomando popularidad positiva y negativa. Hay muchos que de verdad, gracias a todos ustedes, por darle gracias a Dios y la gloria a Dios por este programa que nos anima, pero también por el contenido de estos programas, ay hermanos, muchos están más indignados que los hijos del yugo. No aceptan estas enseñanzas, que son bíblicas. ¿Saben por qué? Porque andan haciendo lo malo. Y una persona que está en oscuridad cuando ve la luz muy fuerte, eso le afecta. Una persona que está haciendo lo malo, lo confrontan con su maldad para que se arrepientan, no les cuadra. Y por eso a muchos les anima y les motiva este programa, pero a otros los enfurece. Y qué pena, porque mientras Dios nos dé la capacidad y la potestad de salir todos los días predicando que Jesucristo es el Señor del Ecuador, lo haremos para que el nombre de Dios sea glorificado, aunque a ustedes, hermanos queridos, les dé rabieta, nos aborrezcan, no nos importa.
A mí me importa lo que Dios diga y lo que Dios piense de mí, no lo que otras personas puedan pensar. Por ende, la palabra de Dios así está escrita en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 21, leo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso muchos se escudan. Yo de cristiano no quiero ser nada. Yo soy religioso practicante. Con eso me lavo las manos, con eso me justifico ante la nación, diciendo yo tengo una religión. No me hinchen, no me molesten, no me fastidien. En otras palabras, no quieren venir a la luz del Evangelio que confronta el corazón y saca a relucir todas las cucarachas, piojos, pulgas, ratas que tenemos escondidos. Y a muchos no les gusta eso. Y por eso prefieren más bien esconderse y maquillarse tras una religión, tras una iglesia, y no verdaderamente en un estilo de vida, en un testimonio claro de que amamos al Señor y que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Por eso, los malvados aborrecen a los que amamos a Dios y a su palabra. Este programa no es para que la gente nos ame, porque este programa está saliendo al mundo. Y el mundo fue el que crucificó a Jesucristo, hermano. Y por ende, yo sé que a muchos de ustedes no les cuadro, no les caigo bien, pero yo los amo igual. Yo los amo, aunque ustedes me joden. Los mensajes que ya comenzamos a recibir, hijitos de mi corazón. Escuchen bien esto. Juan, capítulo 15, vamos a leer del 18 al 27 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y amados queridos, en este día, usted tenga la plena certeza que aunque nos aborrezcan, nosotros estamos aquí para amar. Y tenemos que cumplir lo que dice el Señor nuestro Dios. El mundo sabrá que somos cristianos por el amor de los unos por los otros. Que tengas un espectacular día miércoles. Te esperamos esta noche a las 7 de la noche para juntos aquí en Betania poder proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Pensamientos negativos en el corazón. En este estudio, la llave para una vida feliz, y cada día tiene una llave. Ya vamos acumulando algunas llaves y espero que usted en este día se acuerde. Por eso le invitamos a que usted escriba. Cuando usted escribe, de pronto puede revisar cuáles son las llaves que ya hemos estudiado para yo no hacerlo o para hacerlo. Las llaves que abren para hacer, las llaves que cierran para no hacer. Esta es una llave que debe cerrar sentimientos negativos en nuestro corazón. ¿Ya se imagina cuál palabra es? Hoy vamos a estudiar la palabra aborrecer. Ahora, la palabra aborrecer tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Ahora te voy a dar el significado de esa palabra e inmediatamente usted va a ver cuál es la parte positiva de aborrecer y cuál es la parte negativa de aborrecer. ¿Ok? Aborrecer es tener repugnancia o rechazo a una persona o cosa. Este es el significado de esta palabra y de esta llave que vamos a estudiar el día de hoy. Tener repugnancia o rechazo a una persona o a una cosa. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿En qué sentido? El ser humano tiene que aborrecer el pecado, no amar el pecado. Amar la palabra de Dios, pero aborrecer el pecado. Esa es la parte positiva. Ahora, la parte negativa, aborrecer. Si no rechazamos este sentir, no cerramos este sentir en nuestro corazón,
entonces nuestro corazón se llenará de odio y amargura. Eso es lo terrible de aborrecer, lo negativo. Lo positivo es que es obvio que si usted aborrece lo malo, estará súper bien porque amará lo bueno y será libre. Por otro lado, si usted aborrece a la persona, amados míos, y siente repugnancia, y aquí qué terrible, hermanos, y hablemos la plena, en pleno siglo XXI, y que la gente todavía esté pensando que los blancos son superiores a los afroecuatorianos, o que los afroecuatorianos son mejores que los indígenas, o los indígenas mejores que los mulatos, y que los mulatos sean mejores que los mestizos. Hermanos, todos somos seres humanos. De Soda, y nos vamos en el estudio del día de hoy, la llave para una vida feliz, número 7. Y acuérdense que hoy están todos invitados al culto de oración. Les estaremos esperando a las 7 de la noche. Este es su servidor, predica en la mitad del mundo. Así que quiero invitarles a todos ustedes, hermanos, que están ahí en la mitad del mundo del Redondel, la avenida Equinoxial, hacia el último semáforo, al ladito de Pizzería El Leñador. Ahí estamos, la Iglesia Bautista Betania y todas las Betanias abiertas el día de hoy para darles a todos ustedes las más cordiales de las bienvenidas y juntos orar para aprender a orar con fe. All right. La siguiente llave debemos utilizar para cerrar sentimientos o rechazar o tener repugnancia de una persona, eso es lo negativo. Yo no puedo aborrecer a nadie. Yo tengo que aborrecer de pronto lo que la persona hace, que Dios condena. No que yo condeno. Acuérdense que el ser humano, usted no puede condenar a nadie. Usted no es Dios. Por ende, esta llave tiene que cerrar cosas negativas. Yo tengo que amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, no a la persona. Dios ama a la persona, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Por ende, yo también tengo que aprender eso. Yo de pronto tengo que amar a la persona, pero no aceptar lo que esa persona está haciendo. Y vamos a aprender la parte negativa de esto de aborrecer. Escuchen bien esto, hermano.